Buenas tardes a todos. Mi nombre es Nuria Jiménez Blasi, soy doctora en bromatología y nutrición. Y bueno, como sé que parte del público asistente a estas jornadas es de Instituto y de ESO, pues entre otros, voy a intentar no ser muy técnica y usar un lenguaje que se pueda entender bien. Bueno, voy a explicar qué es esto de la disfagia dentro de esta Semana de la Ciencia y en un entorno en el entorno de una alimentación saludable, ¿vale? Cómo podemos nutrirnos correctamente en una situación de déficit o de deficiencia en el modo de alimentarnos cuando se presenta una situación como la disfagia. Bueno, antes de entrar en harina y explicar y hablar ya directamente de la disfagia, y con la intención un poco de empezar pues la casa por los cimientos, pues quiero comentar que la alimentación saludable, sea la que sea, va de la mano de la actividad física, ¿vale? Es decir, tenemos que movernos a través del deporte o simplemente realizar ejercicio físico habitualmente, ¿vale? Que esto forme parte de nuestra forma de vivir, ¿vale? Por ejemplo, pues desplazarnos andando siempre que sea posible o subir escaleras en lugar de coger el ascensor, etcétera, etcétera. Es decir, este binomio representa la salud y la vida saludable, ¿vale? Una correcta alimentación y la práctica de actividad física en nuestra forma de vivir, ¿de acuerdo? Dicho esto y centrándome en la alimentación, pues diría que esta debe ser siempre variada, es decir, debemos de comer todo tipo de alimentos y de todos los grupos, intentando priorizar pues, los alimentos de temporada, los de proximidad, ¿vale? Estamos ahora casi llegando ya al otoño, pues ahora sería momento de comer castañas, de los boniatos, de la calabaza, es una época de recogida de setas, aunque por lo que tengo entendido este año está la cosa un poco regulera, higos, etcétera, este tipo de alimentos. También la dieta debe ser o debería de ser equilibrada, es decir, la dieta debe de contener alimentos ricos en hidratos de carbono, en proteínas y en grasas que sean de calidad. Y también debe ser una dieta palatable, es decir, que esté buena, que nos guste y también que sea sana. Esto es que los alimentos sean de calidad. Bien, entonces una muestra de lo que acabo de comentar es nuestra dieta mediterránea. Esta es la pirámide de la dieta mediterránea. Fijaros los dibujos, ¿vale? Que contiene alimentos de todos los grupos. En su base, en la base de la pirámide están los cereales. Se llame trigo, avena, cebada, centeno, etcétera, el que sea, ¿vale? Las frutas, las verduras y el aceite de oliva virgen están en la base. Su consumo debería de ser en todas las comidas del día que contuviera estos alimentos, ¿vale? También a diario, aunque no tiene por qué ser en todas las ingestas, están los lácteos y los derivados lácteos. También tenemos los frutos secos. La recomendación siempre es un puñadito de frutos secos al día. Y para los alimentos proteicos, como la carne o el pescado, el huevo, las legumbres, ese tipo de alimentos, la recomendación es ingerirlos entre 2 y 3 veces a la semana. Finalmente, en el vértice de la pirámide están los dulces, ¿vale? Eso sería un consumo ocasional, alguna vez por alguna ocasión, ¿de acuerdo? Fijaros también que es muy interesante lo que se muestra en la base, por debajo de los alimentos, ¿vale? Como bebida, la recomendación siempre es el agua. Aquí dice que unos 5 vasos al día, pero pueden ser incluso más. También en forma de infusiones, no tiene por qué ser a lo mejor un vaso de agua en invierno igual apetece menos, pero una infusión nos apetece más. Y así llegamos a la recomendación. También hay un dibujo donde hace referencia a la actividad física en todas las edades. Estas personas luego que están así alrededor de una mesa representarían la comensalidad, es decir, el comer en familia, sobre todo también no comer solos, ¿vale? Y luego que las técnicas culinarias que se empleen sean sencillas. La dieta mediterránea usa técnicas sencillas para cocinar, los hervidos, la plancha, el horno, los asados, etcétera, etcétera. Y bueno, ya lo hemos comentado antes, que los alimentos sean estacionales y locales, de proximidad, sobre todo, y en resumen, pues que es una dieta óptima, la dieta mediterránea. Bien, con todo lo dicho hasta ahora, vamos a ver un poco ya qué es esto de la disfagia. Bien, la pregunta es, ¿qué es la disfagia? Bueno, primero de todo decir que la disfagia no es una enfermedad en sí misma,
es un síntoma de una enfermedad, esto que tiene que quedar muy claro, hace referencia a la dificultad o a la molestia que sentimos al tragar. Cuando el alimento que vamos a ingerir nos produce una molestia en cualquier parte, desde la boca hasta el esófago, de manera reiterada decimos que podemos tener una disfagia, ¿de acuerdo? Hay de dos tipos, podemos encontrar dos tipos de disfagia. Una es la orofaringia, que se refiere únicamente a la boca y a la garganta, a la parte superior, y luego está la disfagia esofágica, que es el tramo del esófago, ¿vale? Bueno, la disfagia, que ahora ya sabemos qué es, ocurre en todas las etapas de la vida, no es exclusiva de las personas mayores, esto que quede bien claro. Hay niños con disfagia, hay adolescentes, hay jóvenes, hay mujeres embarazadas, ¿vale? En cualquier etapa de la vida puede ocurrir una disfagia. Después ya veremos por qué. Bien, es cierto que aunque ocurra en todas las etapas de la vida, la disfagia es más prevalente en personas mayores. Es decir, hay más disfagia en esa franja de edad, ¿vale? Aunque vuelvo a decir que no es exclusiva de esta edad. La disfagia está poco diagnosticada. Muchas veces notamos que sentimos molestias al tragar, no digo molestias puntuales o una tos puntual, sino algo recurrente, ¿vale? Que ocurre con frecuencia. No le damos importancia o no le consultamos a nuestro médico de familia y eso hace que esté infradiagnosticado. No algo puntual, sino algo con frecuencia, en el tiempo, ¿de acuerdo? Recurrente. Bueno, aquí hay una lista de enfermedades que tienen este síntoma de disfagia. Por ejemplo, tenemos el Alzheimer, o cuando nos operan de un tumor, por ejemplo, o en el entorno de un ictus, o con el Parkinson. El Parkinson es una enfermedad muy frecuente y tenemos personas muy conocidas y muy famosas que lo tienen, que lo padecen y que por tanto tienen disfagia. No sé si conocéis a Michael J. Fox, el que hizo el actor del Regreso al Futuro, o Robin Williams, o incluso Salvador Dalí tenía disfagia porque tenía Parkinson, ¿de acuerdo? La disfagia también la produce la ELA como síntoma, o la esclerosis múltiple, ¿vale? Todas estas enfermedades llevan asociada una disfagia. Bien, esto sería una clasificación de la disfagia para que veáis que hay de muchos tipos, dependiendo de si la causa es fisiopatológica, decimos que puede ser estructural o funcional, si por su localización anatómica, ¿vale? Orofaringia o esofágica, se puede tener disfagia a sólidos o solo disfagia a líquidos o disfagia a sólidos y líquidos a la vez. También puede ser aguda o puede ser progresiva, es decir, ir notando molestias de menos a más, ¿vale? O puede ser transitoria o ser permanente, ¿vale? Transitoria, pues porque nos operen puntualmente y tengamos una disfagia durante unos días, ¿de acuerdo? Pero bueno, también la hay permanente, que siempre se vive con disfagia. Bien, en cuanto al origen de la disfagia, es un tanto difícil de encontrar, pero bueno, tenemos algunas pistas que nos dicen que pudiera ser, pues, quizás por un mal cierre de labios, un mal cierre labial, porque no se coordine bien la lengua, porque no mastiquemos correctamente los alimentos, o bien que esos músculos que están implicados en la masticación estén debilitados, ¿vale? También puede ser derivado de un trastorno neurológico o de un cáncer, un neurológico como el Parkinson o como el Alzheimer que hemos comentado antes, ¿vale? Todo esto podrían ser causas de origen, es decir, de la etiología de esa disfagia, ¿no? Bueno, ¿qué nos debe alertar a pensar que podríamos tener una disfagia? Bueno, pues por ejemplo, tener tos o un carraspeo al tragar que ocurra con mucha frecuencia, cuando comemos, nos ocurra con frecuencia, no una vez, ¿vale? El babeo o la voz húmeda o ronca, que al comer e intentar tragar nos duela la garganta, o incluso que no consigamos tragar, es decir, que el bolo alimenticio dé vueltas en la boca y no consigamos tragar, ¿vale? Que al comer no podamos ejercer la deglución completamente y lo tengamos que hacer en varias veces, ¿vale? Que nos quede incluso algún residuo imposible de tragar en la boca. Un poco esa sensación de que los alimentos se clavan, esa sí que es una sensación que se manifiesta mucho, que los alimentos se clavan en el pecho o en el esternón, te quedan aquí, ¿vale? Otra signo de alerta podría ser que los alimentos vuelven al esófago
o a la boca de nuevo, o incluso salen por la nariz, esto también ocurre, o vuelven desde el estómago con esa sensación de acidez, ¿vale? O que cuando intentamos tragar nos den arcadas o nos atragantemos. O, por ejemplo, observar que nuestro abuelo o nuestra madre o un hermano o un amigo, lo que sea, pues de repente dejan de comer algún alimento en concreto o notamos que adelgazan mucho sin un motivo aparente, ¿vale? Claro, si esos alimentos les duelen o no les sientan bien, esos alimentos dejan de tomarlos y entonces pueden llegar a tener a la larga una desnutrición, ¿de acuerdo? Bien, otra alerta son las infecciones respiratorias recurrentes, porque puede ser que un poquito de alimento pase al pulmón y tosamos, ¿vale? Que sería normal, ya que el organismo pues, se defiende con la tos, intentando expulsar lo que no es aire, sino alimentos, cualquier otra cosa que no sea aire. Entonces tosemos y lo expulsamos, ¿vale? Pero que eso ocurra con frecuencia, acaba siempre quedando algún residuo, algo en ese pulmón, algo de comida, aunque sea pequeño. Y entonces el pulmón finalmente, como eso es externo a él, finalmente se infecta. Y entonces aparecen esas infecciones muy a menudo, infecciones recurrentes, ¿vale? Bueno, aquí en la derecha hay una lista de factores que alertan de una presbidisfagia, es decir, factores que si no se cuidan ya alertan de que algo pasa por ahí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la xerostomía, que es esa sensación de sequedad en la boca, o bien una baja fuerza muscular en la zona, o tenemos poca sensibilidad oral, o que nos falten piezas dentarias o no nos lavemos bien correctamente los dientes, digamos esa mala higiene dental, todo eso a la larga empieza a ser una presbidisfagia, ¿no? Algo que nos da pistas sobre que viene algo, que ocurre o que puede ocurrir algo. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque tampoco nos vamos a detener en temas muy técnicos, pero bueno, los signos de la disfagia, los que he comentado hace un momento, están relacionados con la seguridad y con la eficacia de nuestro organismo, ¿vale? La tos sería un signo de seguridad, o que traguemos los alimentos en varias veces, pues estaría relacionado con la eficacia, ¿vale? Bueno, esto es un algoritmo para detectar complicaciones en disfagia, tampoco me voy a parar a explicarlo detenidamente. Bueno, pues esto es algo un poco más del plano médico, pero simplemente quiero que veáis, eso lo he remarcado en rojo, ¿vale? Que una disfagia no tratada adecuadamente puede llevar a una desnutrición, puede llevar a una deshidratación o a una neumonía por aspiración. Incluso puede llevar a la muerte, por un atragantamiento que se podía haber evitado habiendo tratado esa disfagia previamente, ¿vale? Comiendo lo que se debe y lo que no se debe. Bien, ya entramos ahora en la parte más nutricional o la parte más dietética de la disfagia. Las personas con disfagia necesitan una dieta adaptada en textura. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto de adaptar esa dieta en textura? Bueno, pues lo hacemos cambiando la viscosidad, cambiando la consistencia y cambiando o reduciendo el volumen del bocado, normalmente a bocaditos pequeños. Entonces, si adaptamos las texturas de los platos, seguramente evitaremos los problemas relacionados con esa seguridad y con esa eficacia que comentaba hace un momento, ¿vale? Con ello, ¿qué sucede? Pues que minimizamos el riesgo de neumonía, el riesgo de desnutrición y el riesgo de deshidratación, ¿vale? Pero claro, si no conocemos las distintas texturas que existen, pues no podemos adaptar los platos, ¿vale? Esos alimentos. Por tanto, debemos conocerlas. Bien, estas texturas ya existen de forma natural en algunos alimentos, ¿no? Los manipulados mecánicamente y los obtenemos. También podemos emplear productos como los módulos despesantes que venden en las farmacias o que están allí. También las aguas gelificadas, que luego hablaremos de ellas, ¿vale? De las aguas gelificadas luego trataré una diapositiva de ello. Bien, hemos comentado que la disfagia puede ser a sólidos, puede ser una disfagia a líquidos o una disfagia a sólidos y líquidos. O sea, una disfagia total a ambos, ¿de acuerdo? Vemos ahora cómo debemos tratar los alimentos en la disfagia a sólidos, ¿vale? Bien, dice, hay que triturar los alimentos en el momento que vayan a consumirse. Las texturas deben ser uniformes, homogéneas, sin grumos, desde luego sin huesecillos, sin espinas y por supuesto sin filamentos, porque por ejemplo no vamos a triturar el apio o los espárragos porque eso deja hilos,
¿vale? Y podríamos atragantarnos. Vale, si al triturar se ha quedado demasiado espeso, pues podemos añadir leche o alguna salsa que lo suavice, ¿vale? Aunque poco, para no disminuir el valor nutricional de ese plato. ¿Qué quiere decir esto de disminuir el valor nutricional? Pues no sé, si una comida, por ejemplo, son 400 calorías, vamos a suponer que un profesional nos las ha calculado y además nos ha dicho qué cantidad de cada alimento debe contener ese plato, ¿vale? Pues si nosotros lo diluimos mucho, como crecerá el volumen, porque le hemos añadido líquido, ¿vale? Entonces crecerá ese volumen, entonces habrá más cantidad. Y como veremos mucha cantidad, desecharemos una parte, ¿vale? Con ello, ¿qué hacemos? Disminuir ese valor nutricional inicial que ya lo teníamos calculado, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que esto se entiende bien. Entonces, también evitar alimentos que sean pegajosos, como por ejemplo la leche condensada. Importante es que no haya consistencias distintas en el mismo plato. También evitar frutas que contengan semillas, como por ejemplo las fresas, o alimentos que se desmenucen fácilmente en la boca, como las magdalenas, ¿vale? También evitar caramelos, porque los caramelos activan la producción de saliva, se aumenta la salivación y eso pudiera ocasionar algún tipo de atragantamiento. Bueno, en cuanto a la disfagia sólidos, a líquidos, hemos visto la de sólidos, ahora la de líquidos, pues lo que hay que hacer es espesar las bebidas con productos derivados del almidón. Ya he comentado antes lo de los módulos de espesante que se venden en farmacias. También hay que evitar los líquidos que tengan pulpa, porque puede quedar alguna piel pegada a la garganta y eso ocasiona algún problema. Y tomar pequeñas cantidades de líquido espesado siempre con una cucharita pequeña, con una cuchara de postre, por ejemplo, ¿no? Y no tomar esas bebidas ni con pajitas ni con jeringas, porque eso nos podrían dar muchos problemas. Bueno, mirad aquí. Lo que acabo de comentar de la adaptación de los líquidos con esos módulos de espesantes, ¿vale? Pues bueno, estos espesantes pueden ser derivados del almidón, que son, bueno, pues básicamente los de toda la vida están elaborados a partir del almidón, y lo que hacen es que los granos capturan el agua y se expanden, ¿vale? Este tipo de espesantes, digamos que le da como un aspecto turbio a la bebida. Y, por ejemplo, si lo elaboramos, no sé, ahora a las 4 de la tarde para tomárnoslo después a las 6, pues ese líquido se separa en fases, ¿vale? Y claro, no puede tener dos texturas, habría dos fases, habría dos texturas, no puede tenerlo, ¿vale? Al tomarlo habría que volver a removerlo y a volverlo a preparar. En cambio, hay unos módulos de espesantes que son más actuales, que están elaborados a partir de gomas, como la goma Santana. Estos lo que hacen es fijar el agua a los gránulos y no se separan en fases, ¿vale? Y tampoco presentan ese aspecto tan turbio. Entonces podemos prepararlo una hora, dejarlo preparado para que se lo dé otra persona, por ejemplo, más adelante y no se separan fases, ¿vale? Bueno, esto sería en cuanto a la adaptación a líquidos. Y bueno, para sólidos tenemos pues esto que está aquí reflejado, estos tipos de dieta. Tenemos la dieta, lo que se llama dieta triturada, la manipulada mecánicamente y luego la dieta suave también y de fácil masticación, ¿vale? Sería para líquidos y también para sólidos. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de lo que podemos encontrar en las farmacias en España, ¿vale? No me voy a parar a explicarlos todo, simplemente a modo de información, pues cito el primero, por ejemplo, dice que el nombre comercial pone espesante MN. Este se puede encontrar en sobres o en botes, ¿vale? Dependiendo de si la disfagia es transitoria o es una disfagia permanente, ¿vale? Igual no es necesario comprar un bote, pues para una disfagia, yo no sé, pues eso que comentaba de una cirugía de unos días, ¿no? Entonces, bueno, pues con comprar un sobre y diluir, espesar nuestra agua unos días, pues será suficiente. Si tenemos una disfagia permanente, pues posiblemente debamos de comprarlo en botes, ¿vale? Estos están hechos de almidón de maíz y, bueno, también contienen la información nutricional. Pero vamos, no los voy a leer todos, simplemente comentar que existen y estos son los que están en el mercado español. Bueno, hemos comentado también, o he comentado antes, que la fluidez que debe tener la bebida está relacionada con la viscosidad, está relacionada con la densidad y también con la temperatura. Bueno, entonces, este tipo de medidas pues son muy técnicas, la verdad, ¿vale? Y son bastante complejas para los cuidadores o para los auxiliares o las personas que no son profesionales,
Además utilizan una terminología que es algo distinta en cada país, incluso dentro del mismo país o dentro de la misma ciudad, es diferente en cada hospital, ¿de acuerdo? Entonces, en esta tabla se ve cómo son los nombres o qué nombres se les dan a las distintas dietas en cada lugar del mundo, ¿vale? A la derecha tenemos una imagen con la clasificación más habitual, aunque no es la única, ya lo digo también. Pone, por ejemplo, textura néctar, textura miel o textura pudding. Bueno, incluso a pie de cada imagen aparece la medida de la viscosidad, ¿vale? En centipoints, que son realmente medidas de laboratorio, vamos. Son cosas difíciles de entender para los no profesionales. Bueno, aquí está la nomenclatura más habitual que hay en España, ¿vale? Aquí lo llamamos líquidos claros a aquellas preparaciones que son líquidas y que tienen una consistencia que es similar al agua. Por ejemplo, la leche o, por ejemplo, una infusión o un caldo, ¿vale? Llamamos viscosidad tipo néctar cuando el líquido lo podemos tomar con una pajita o beberlo en una taza. Por ejemplo, el zumo de melocotón. Es para que entendáis lo que digo con el tipo de textura, ¿no? La viscosidad tipo miel es la que no puede beberse con pajita. Por ejemplo, un yogur batido, que es más espeso y no podríamos beberlo con una pajita. Y luego está la viscosidad tipo pudding, que esta sería la que solo se puede tomar con cuchara, por ejemplo, un flan o, por ejemplo, una cuajada, ¿vale? Bueno, y además de la viscosidad, también es importante el tamaño del bocado, ¿vale? Así llamaremos a algo que sea un volumen alto, aquello que podría tomarse con una cucharada sopera. O un volumen medio sería lo que quepa en una cuchara de postre, ¿vale? Y ya un volumen bajo sería lo que podamos tomar en una cucharilla de café, ¿vale? Bueno, todo esto que he comentado sobre las distintas viscosidades, sobre las texturas más habituales que acabamos de ver, pues realmente supone un problema porque no hay un consenso respecto a la terminología empleada, ¿vale? Lo que he comentado hace un momento es la más habitual, pero no es la única. Hay otras formas de nombrar a las diferentes texturas. Y además cada hospital tiene las suyas, añade más o resta otras, ¿vale? Eso origina bastante caos entre los cuidadores. Aquí, por ejemplo, está la terminología que emplean los americanos, aquí en la imagen de la izquierda, y los británicos, a la de la derecha, usan esta otra para decir exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, si un enfermero se va de España al Reino Unido, pues casi tiene que hacer un máster para adaptarse a la nueva terminología, ¿de acuerdo? ¿Veis? Por ejemplo, estas serían las texturas que usan los británicos, que lo nombran con letras A, B, C, D y E. Es por poner un ejemplo, ¿no? Y unos dibujos para que se vea bien. Bueno, frente a todo este lío de nomenclaturas, terminologías, surge el ITSI, ¿vale? Que son sus siglas en inglés, que viene a decir algo así como es una iniciativa internacional de estandarización de la dieta para la disfagia, más o menos, ¿no? Surge esto. Vamos a ver qué es y lo voy a explicar. Bueno, pues el ITSI surge con el objetivo más importante de encontrar una solución a este lío tremendo, ¿vale? Y entonces en 2013 un grupo de expertos crea esta estandarización, ¿vale? Que lo que hace es dar definiciones globales estandarizadas para todos igual. Describe con simplicidad las texturas para todos los grupos de edad, por igual, o para todos los entornos sanitarios, o para todas las culturas. Entonces, en 2015 terminan de elaborar esta iniciativa. Esta idea está descrita en 8 niveles, que van de 0 a 7, ambos incluidos, por tanto son 8 niveles, identificados por números, por etiquetas, por colores y con una descripción muy detallada, ¿vale? Para saber qué nivel le corresponde a cada persona con disfagia, utilizan métodos muy sencillos, es una metodología muy, muy sencilla y es asequible a cuidadores, auxiliares, a personal sanitario, incluso es asequible a la industria alimentaria, ¿vale? Bien, la siguiente, esta es la idea un poco del ITSI, ¿vale?
¿Veis? Es una pirámide con 4 niveles. Pone aquí una pirámide normal con las bebidas. Y luego hay una pirámide invertida con los 4 niveles para los alimentos sólidos, ¿vale? 8 niveles en total. Fijaros que la consistencia de las bebidas y de los sólidos son coincidentes en 2 niveles. El 3 de bebidas, que pone moderadamente espeso, con el 3 de sólidos, que pone licuada. Igual ocurre para el nivel 4. Bien, voy a explicar un poco estos niveles para que se entienda lo sencillo que es y cómo nosotros podemos llevarlo a cabo con la persona que cuidamos. ¿De acuerdo? Si tenemos una jeringa, le quitamos el émbolo y lo llenamos con la mezcla que hayamos preparado como comida, ¿vale? El plato que sea que hayamos preparado. Si vemos que fluye lo que hemos preparado rápidamente, en 10 segundos, luego explicaré mejor esto desde la jeringa, ¿vale? Fluye rápidamente como el agua, estaríamos en un nivel 0. Sería ligeramente espesa si fluye con algo más de dificultad a través de la jeringa, ¿vale? Ya sería un nivel 2 si fluye a una velocidad lenta. Bien, más o menos. Bueno, en un nivel 3 ya podría ser un sólido o un líquido, coinciden en la pirámide, acordaros que había 2 de coincidencia. Podría ser licuada o moderadamente espesa si es un sólido, y este nivel podría beberse con pajita, aunque con cierto esfuerzo, y se puede comer con cuchara también, ¿vale? Pero en cambio no se podría tomar con tenedor, porque caería por las ranuras. Bien, el nivel 4 sería la extremadamente espesa en líquido, ¿vale? Y tipo puré en sólido. En este nivel ya se puede sí tomar con una cuchara. Y bueno, el nivel 5 ya dice aquí sería picada y húmeda y es solo para sólidos. Aquí ya no es coincidente con los líquidos, ¿vale? No hay una textura que se le parezca. Esta se puede comer con cuchara, se puede comer con tenedor o se puede coger con palillos, ¿vale? Ahí ya hay pequeños grumos, pero no requiere morder, lo que es muy válida este nivel para personas, por ejemplo, que les duele la boca al masticar o que tienen problemas con las prótesis dentales, ¿de acuerdo? Bueno, el nivel 6 es el suave y tamaño bocado. Aquí ya sí se puede comer con tenedor, pero no es necesario en este nivel todavía el uso del cuchillo para cortar, ¿vale? Es lo suficientemente blando para no tener que cortarlo con un cuchillo. Bien, y por último estaría el nivel 7, que es la textura normal, la de fácil masticación, ¿vale? Y bueno, comentar aquí, he puesto esto de los alimentos transitivos, que están aquí al pie de la diapositiva. Estos son alimentos, es importante referenciarlos y hacer mención a ellos, porque estos alimentos cambian su textura, ¿vale? Por ejemplo, tenemos una galleta y la mojamos en leche, ¿vale? Es sólida y pasa a ser blanda al mojarla, ¿vale? Pues hay que tener cuidado con estas dobles texturas porque la persona que tiene disfagia igual no puede comer alimentos líquidos. Y en cambio, la galleta mojada, al ponerla en la boca, suelta ese líquido y puede producir un atragantamiento. Bien, y ya para terminar con esto de las pirámides del ITSI, bueno, esta sería la infografía completa del método ITSI, ¿vale? Esto realmente deberían de tenerlo los cuidadores de personas que tienen disfagia, lo deberían de tener colgado de su pared como referencia, sin duda, y debería de estar en hospitales y en centros de salud también, ¿vale? Toda aquella persona que trabaje con este tipo de personas debería poder tener este documento, ¿vale? Es una maravilla porque en una sola hoja está todo explicado. Es una maravilla. Bueno, voy ahora a explicar lo que os decía antes rápidamente, esto del método de la jeringa, con la jeringa, perdón. Bueno, pues esto sirve para saber a qué textura corresponde lo que hemos elaborado, ¿vale? Fijaros, una jeringa sin émbolo, ¿vale? Simplemente con eso hacemos este test. Lo que hacemos es, le quitamos el émbolo, cogemos la jeringa, tapamos con el dedo la salida de la jeringa, introducimos el alimento hasta arriba de todo y durante 10 segundos quitamos el dedo para ver cómo fluye. Hacemos simplemente eso, ¿vale? Pasados los 10 segundos volvemos a tapar la salida con el dedo y entonces observamos el residuo que queda. Si fluye todo y no queda nada, estamos hablando de un nivel 0. Si queda entre 1 y 4 mililitros, nivel 1. Si queda entre 4 y 8, estamos en un nivel 2. Si quedan más de 8, estamos en un nivel 3. Si no fluye nada, por lo menos estamos en nivel 4.
¿vale? ¿Qué quiere decir? Que a esa textura hay que hacerle otro tipo de prueba, porque esta prueba con la jeringa no nos sirve, ¿vale? Bien, esto sería el test de flujo en jeringa, que lo vemos aquí más gráficamente, ¿vale? Vemos la jeringa, lo vemos en colores y el residuo que queda para asignarle el nivel que corresponda. Bien. Bueno, esto sería también a modo de información, sería la plantilla para rellenar cuando estamos intentando averiguar qué nivel puede comer nuestro paciente o nuestro abuelo o nuestro compañero o lo que sea, ¿vale? Esto también puede rellenarla un profesional, un cuidador, el acompañante, quien sea, ¿vale? Y esto serviría esta hoja para valorar niveles de 0 a 3, ¿vale? Luego esta siguiente sería para valorar el nivel 4. Y bueno, hemos visto antes que con el test de flujo de la jeringa podríamos analizar los niveles 0, 1, 2 y 3. Y decíamos que el nivel 4 había que utilizar otro método porque en la jeringa ya no fluía nada, ¿vale? Entonces, el nivel 4 es el extremadamente espeso en líquido o el tipo puré en sólido, ¿vale? Entonces, esto podemos analizarlo pero con otros test. Ahora los vamos a ver. Bien, está el test del goteo del tenedor, ¿vale? Este sirve para medir si el alimento discurre a través de las ranuras del tenedor, ¿de acuerdo? Mediría niveles 3 y 4. El test de inclinación de la cuchara, que es el otro que hay aquí, evalúa si el alimento se mantiene en la cuchara o cae, ¿vale? Si deja restos o si al inclinar la cuchara y dejar caer el alimento en un plato, este alimento se mantiene unido o si se dispersa porque es muy líquido. Entonces sería para niveles 3, 4 y 5. Bien, más test. Tenemos el test de presión contenedor, que este sería para niveles 4, 5 y 6. O también se puede el nivel de presión con cuchara, que este mediría el nivel 6. Y si al aplastar el alimento con el tenedor o con la cuchara cambian de forma, podríamos aplicarle también un test de presión digital, ¿vale? Que este mediría nivel 4, 5 y 6. Y ese evalúa eso, el aplastamiento del alimento entre los dedos. Lo ponemos aquí y observamos si nos queda algún residuo o no, ¿vale? Para saber lo espeso que es. Y bueno, y finalmente está el test con palillos, que este es para niveles 5 y 6, es decir, si podemos coger el alimento entre unos palillos, ¿de acuerdo? Y bueno, estos serían los diferentes test que se podrían aplicar para saber en qué nivel de textura de los alimentos podemos trabajar y cuál es el nivel de disfagia de nuestro amigo, de nuestro abuelo o de nuestro enfermo, lo que sea, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver qué alimentos son alimentos llamados de riesgo en disfagia. Bien, lo primero de todo serán aquellos que sean alimentos que tengan dobles texturas, ¿eh? Ya hemos comenzado un poco sobre esto. Nunca se debe mezclar un sólido con un líquido en el mismo plato, ¿vale? Los líquidos deben de estar siempre espesados, esto también. Y estos pueden ser los alimentos que se deshacen en un líquido, por ejemplo, como las galletas, lo de las dobles texturas que hablaba al principio, o los transitivos, ¿vale? Luego las gelatinas comerciales, porque las gelatinas comerciales, si las dejamos un rato, las ponemos en un plato y las dejamos ahí a temperatura ambiente, pierden su consistencia y empiezan a soltar líquido, ¿vale? Por ejemplo, ahí hay una imagen de un plato con lentejas, ahí hay mezcla de sólidos con caldo, eso no sería recomendable para una persona con disfagia, o una fruta como el melón, ¿vale? Que suelta líquido en la boca cuando lo mordemos, entonces tampoco estaría recomendado. Bueno, esto ya es una lista más detallada de los posibles riesgos, ¿vale? Aquellos alimentos que puedan pues, resbalarse en la boca, como por ejemplo las almejas, ¿vale? Aquellos que contengan líquido y sólido en el mismo alimento, como una sopa con pasta, esa mezcla tampoco. Los que desprenden líquido al morderlos, por ejemplo, una mandarina, una naranja, ¿vale? Los que pueden fundirse en la boca, como por ejemplo un helado, tampoco está recomendado. Bueno, los que se esparcen en la boca, como por ejemplo las legumbres, o los que se desmenuzan o se rompen, como puede ser una galleta, ¿de acuerdo?
Y bueno, esto es lo que os comentaba antes. Aquí está la diferencia entre una gelatina y un agua gelificada. Veis que no, ya la imagen ya muestra que no es lo mismo, ¿vale? Se ve bastante bien ahí. Bien, la gelatina, decía, con el paso de las horas se degrada y suelta líquido. En cambio, el agua gelificada no hace eso, se mantiene estable. Y eso es muy importante para este tipo de enfermos, ¿vale? Bueno, ahora veremos algunas recomendaciones que deben tener en cuenta, pues, esos familiares o esos cuidadores de personas que tienen disfagia. Bueno, primero de todo, las personas con disfagia deben de tener un buen estado nutricional. Tenemos que conseguir que tengan ese buen estado nutricional, ¿vale? Que la dieta sea saludable y variada, ¿vale? Que los platos contengan poca cantidad, pero que esos platos sean calóricos y sobre todo que tengan buen sabor, que huelan muy bien y que tengan buen aspecto. Tenéis que pensar que estas personas o algunas de ellas comerán así el resto de su vida, ¿de acuerdo? Todos los días y todas las ingestas de todos los días. Por tanto, no puede ser que cada día, durante 3 o 4 veces al día, lo que coman tenga el mismo color marrón, el mismo olor y el mismo aspecto, ¿vale? Eso es muy duro y es muy triste. Entonces tenemos que esforzarnos, ¿vale? Hay que crear, hay que ser creativo. Habrá que pensar cosas, ¿vale? Para que también ellos disfruten de la comida. ¿Vale? Pensarlo un momento, si nos tocara comer así, de ahora al resto de nuestros días. Pues es tristísimo, ¿vale? Bueno, la dieta debe ser, ya le hemos dicho, variada, aunque sea una dieta de disfagia, también debe ser variada, contener alimentos de todos los grupos, por ejemplo, proteínas provenientes de legumbres, provenientes de carne, de pescado, de huevos, ¿vale? Que contengan frutas y verduras para asegurar una buena ingesta de fibra, que es muy importante. Se pueden enriquecer los platos si vemos que son demasiado, no sé, líquidos, ¿vale? Con nata o con un poquitito de aceite, además les da muy buen sabor. Si, por ejemplo, le damos una fruta asada, ¿vale? Por ejemplo, una manzana, pues le damos solo una manzana. Debe comer igual que comeríamos nosotros. Nosotros, después de comer, no nos comemos 3 manzanas, pues a lo mejor nos comemos una. Pues aunque esté asada y haya perdido agua, esa manzana es una manzana, ¿vale? No darle más porque nos parezca a nosotros que es poco. Bueno, esto simplemente es un ejemplo de un menú semanal. Voy a leer únicamente un día para que veáis la variedad y todas las cosas que se pueden hacer. ¿Veis? Mirad, para desayunar, una papilla de cereales. Bueno, al mediodía, un puré de alubias y un triturado de jamón con verduras. De postre, una manzana asada. Luego, para merendar, un yogur. Y luego, para cenar, pues un puré de patatas, por ejemplo, con un triturado de pavo con champiñón y de postre una pera. Ya hemos dado 2 frutas distintas, ¿vale? Es un menú variado, tiene colores distintos y eso lo hace muy apetecible y sabores diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, cosas a tener en cuenta. Bien, hay que elaborar los platos, pues eso, con texturas uniformes, con texturas homogéneas, ¿vale? Evitar las dobles texturas, esto no me cansaré de repetirlo, que no haya, por supuesto, huesecillos, espinas, filamentos, también lo hemos comentado antes, lo vuelvo a repetir, ¿vale? No trituraremos un apio por todos esos hilos que deja, ¿vale? Que los purés sean espesos, la consistencia tiene que ser un poco húmeda, para que no se quede ahí retenida en la garganta, y luego que esté todo muy unido, que no se separe fácilmente. Y además que no se pegue en el paladar tampoco, ¿vale? Porque nos quedaría ahí un residuo. Bueno, más cosas. Cuidar la presentación, ya hemos hablado antes de evitar que todo esté de color marrón y todo igual, ¿vale? Todos los días. E intentar que sea apetecible. Dar el alimento con una cuchara pequeña para evitar grandes cantidades de una vez y así evitamos muchos problemas. Y ahora vienen unas cuantas recomendaciones para el tema de los líquidos, ¿vale? Los líquidos como la leche o como el agua, pues deben adaptarse para consumirlos y lo haremos pues espesándolos, ¿vale? Pues no dar, por ejemplo, líquidos con pulpa, como los zumos sin colar, ¿vale? Que nos quedan ahí un pequeño residuo, ya tendríamos doble textura ahí, ¿vale? Espesarlos con los espesantes que hemos comentado que venden en farmacias o donde sea.
Bueno, esto sería un poco más de tecnología. También en este tipo de alimentación se pueden elaborar geles, espumas, alimentos con aire, texturas viscosas. Bueno, es un poco más tecnológico, pero se puede hacer, ¿vale? Y bueno, para las dietas de fácil deglución, pues podemos acompañar los platos con salsas más espesas. Este tipo de dieta, pues como test, quizás podemos hacer, podemos hacer que se pueda aplastar con un tenedor, ¿vale? Cuidamos siempre que los platos sean coloridos, que tengan formas atractivas, que sean, en definitiva, apetecibles, ¿vale? Y bueno, esto ya son ejemplos con imágenes de cómo podrían ser estos platos y qué test podríamos hacerles a cada uno, ¿eh? Dependiendo de la consistencia, pues intentamos cortarlo con un cuchillo o aplastarlo con un tenedor. Y así también situamos en qué nivel está. ¿Veis? Saber si la textura es correcta. Se puede aplastar una zanahoria cocida con un tenedor, por ejemplo, y entonces diríamos, pues es nivel 5 o es nivel 6, ¿vale? Bueno, y aquí hay un par de menús que están extraídos de una guía para la disfagia. Son simplemente ejemplos, que sepáis que existen, por eso los he puesto aquí. Se pueden buscar en internet, que hay muchos y nos pueden dar muchas ideas, ¿vale? Para todos los días, para que todos los días no sea igual. Y bueno, estos serían alimentos con texturas de riesgo para la disfagia, ¿vale? Aquellos con dobles texturas o aquellos pegajosos o aquellos que se resbalan en la boca, los que desprenden agua al morderlos, los alimentos fibrosos, ya hemos comentado un poco sobre ellos. Bueno, estos serían los alimentos permitidos en disfagia y los alimentos no permitidos, ¿vale? Fijaros, dice el huevo, dice que es preferible que esté en forma de tortilla o de huevo frito. Pero en cambio, si es cocido, le quitamos la yema, ¿vale? Por la doble textura que eso supone. Le podría suponer un atragantamiento la yema al tragar, ¿vale? En cuanto a la carne, pues preferiblemente la carne picada en forma de hamburguesa o en forma de albóndiga, que esa es la forma que le damos, para que tenga un aspecto apetecible, ¿vale? Y no esté todo ahí revuelto. En cuanto a los pescados, pues preferiblemente que estén cocidos, ¿vale? Y acompañados de salsas tipo mayonesa, que no tengan espinas, claro, esto ya lo doy por supuesto que lo habéis entendido. Y luego las verduras cocidas y la patata más bien aplastada, ¿vale? Chafada con un tenedor, por ejemplo, cocida. Bueno, en cuanto a las frutas, pueden estar cocidas o bien asadas, ¿vale? Los cereales en forma de papillas o de cremas, las legumbres en forma de purés o de cremas, los yogures que no lleven tropezones, ¿vale? Esto de compro un yogur que tiene trocitos de fresa no nos vale. Yogur sin tropezones, ¿vale? También los quesos blandos. Y bueno, los helados en principio no estarían permitidos. Bueno, vemos fotografías de estos platos preparados para pacientes con disfagia. Esto es lo que ellos toman. Mirad si son apetecibles, si son atractivos, que tienen colorido. Es que, aunque tengas disfagia, te dan ganas de comer, ¿vale? De la otra manera se te quitan las ganas de comer, cuando todo tiene el mismo color y todo tiene la misma textura y siempre es lo mismo. Más preparaciones. Esto, hay que decirlo, lo elaboró una alumna de la Universidad de Lleida para su trabajo de fin de carrera, que lo hizo sobre la disfagia. Todo esto que veis en los dibujos, todo está triturado, pero se le da esa forma de pimiento para hacerlo más apetitoso, para que se lo coma, aunque tú le digas esto es pimiento y si hay una bola de pimiento, pues él vea la forma del pimiento y ya le da otro aspecto, ¿no? Le da pues más ganas de comer, seguro. Bueno, es sorprendente esta imagen, ¿vale? Esto parecen muslos de pollo, pero no lo son, tal como están aquí, me refiero. Está el muslo titulado y se le da la forma. Estos son muslos de pollo, es carne de muslo de pollo, por supuesto. Pero luego se le da esta forma, ¿vale? De muslo. Y es mucho más apetitoso al que se lo va a comer, claro. Bueno, y ya para terminar, pues esto es una receta que se puede elaborar para la disfagia, ¿vale? Butifarra con judías blancas. Hay muchísimas, fijaros, ahí os he puesto una web que la podéis consultar, que hay infinidad de recetas y está súper bien. Este plato que veis aquí, la foto de la butifarra con judías blancas, eso está todo triturado, todo.
pero en cambio el aspecto al que se lo va a comer le da la sensación de que es eso, ¿vale? El plato que él conoce, que había comido toda la vida, por ejemplo, ¿vale? Entonces, un poco la reflexión es que se puede comer igual una persona con disfagia que una persona que no tenga disfagia. La diferencia está en la textura y la adecuación de esos alimentos a su forma, ¿no? A lo que ellos pueden comer. Y bueno, con esto termino. Esta es la bibliografía que he consultado y simplemente muchas gracias por vuestra atención.